Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha defendido en el Senado que la política que ha desarrollado el Gobierno ha contribuido a la confianza de los mercados y asegura que son los datos económicos los que lo avalan. Además, defiende que la reforma laboral ha permitido impulsar la creación de empleo con mejores salarios y asegura que se va a culminar la europeización del mercado laboral español con la reforma de las políticas de apoyo a las personas desempleadas. Yo creo, señoría, que la política que ha desarrollado el presidente Sánchez desde que llegamos al Gobierno en 2018 ha contribuido a la confianza de los mercados, de nuestros socios y de los ciudadanos, ha contribuido a la estabilidad política, ha contribuido a la paz social, a la mejor vertebración territorial de nuestro país y creo que, de hecho, nuestra política ha mejorado la unidad de España. Sí, lo creo. Mientras que los gestores administrativos y la COE demandan más seguridad política y jurídica y menores cotizaciones sociales. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, lamenta la falta de estabilidad regulatoria y el empeoramiento de la calidad normativa. Garamendi también ha reprochado al Gobierno que se niegue a repercutir la subida del salario mínimo interprofesional en los contratos públicos, dejando su coste sobre las empresas. Cree que la indexación del salario mínimo es cuestión de justicia y ha replicado a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que los empresarios ya pagan muchísimos impuestos. Claro, tiene gracia que el Estado, que el Gobierno diga lo que tienes que subir, pero el Estado, curiosamente, no suba simplemente esa parte para que las empresas no estén en pérdidas. Y esto lo lleva haciendo desde hace bastante tiempo, que se llama la famosa indexación de la contratación pública, que yo lo suelo resumir en lo de te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Es decir, yo creo que no estamos diciendo que nadie gane, lo que estamos diciendo es que nadie pierda. Y son miles, cientos de miles de pequeños empresarios, de autónomos, que realmente se ven afectados por esto. Y hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto para el próximo año, una cifra récord. Laura Antiqueira. Así es, entre los temas que han abordado el Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto de 2024 para continuar con la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Montero ha anunciado la cifra concreta, el límite de gasto no financiero. El techo de gasto, incluyendo los fondos del plan de recuperación, que ustedes recuerdan que se presupuestan, alcanzará el próximo año los 199.120 millones de euros. Supone un incremento del 0,5% respecto al techo de gasto aprobado en 2023. La ministra también ha informado sobre el compromiso del Gobierno de bajar el déficit público al 3% en 2024, un 2,7% en 2025 y 2,5 puntos en 2026. Además, ha flexibilizado una décima el objetivo del déficit del próximo año para las comunidades autónomas, un gasto del que se hará cargo la Administración General del Estado. De esta manera, las autonomías y las entidades locales tendrán más margen fiscal el año que viene respecto al que se ha establecido en el objetivo de estabilidad, además de contar con recursos récords del sistema de financiación. Gracias, Laura. Al otro lado del Atlántico, la inflación en Estados Unidos sigue moderándose y se sitúa en noviembre en el 3,1%, una décima por debajo de la de octubre. La subyacente se ha mantenido en el 4%, en línea con lo esperado por el consenso, en un día en el que comienza la última reunión del año de política monetaria de la Reserva Federal. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Hablaremos de todo esto, evidentemente, de esa aprobación por parte del Gobierno del techo de gasto, de la mano de Laura Blanco en su lupa. Y hoy tenemos Transforma España. Vamos a hablar de la democracia. Lo vamos a hacer con el catedrático de Derecho Constitucional Manuel Aragón y, por supuesto, con Eduardo Serra. Y no se pierdan nuestro último tramo, el chico del chándal, porque vamos a hablar de una disciplina que se ha puesto muy de moda en los gimnasios, que es el spinning o el ciclo indoor, con una de las entrenadoras más expertas en esta disciplina. Pues a las 8 el balance. Claves del mercado. El IBEX 35 despide la sesión de este martes con caídas del 0,78%, se acerca a los 10.100 puntos, afectada por el retroceso de la mayoría de los grandes valores. Pocos han subido. Indra, IAG, ACS y Meliá Hoteles han liderado las ganancias y Telefónica ha sufrido la mayor caída del selectivo, del 5,4%, por el pago de dividendo el próximo jueves y tras el rechazo de los sindicatos a las salidas forzosas en el ERE. El IBEX 35 ha sido el más rezagado de los valores europeos. Al otro lado del Atlántico, tono positivo en Wall Street. El Nasdaq sube un 0,31% en los 14.476 puntos, mientras que el S&P 500 lo hace un 0,20% en los 4.631 y el promedio de industriales también con subidas del 0,35% en los 36.531. En el mercado de divisas, según las pantallas XTB, el par euro-dólar a 1,0798 unidades. Muy buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work. Ya comienza en Capital Radio, espero que esta emisión en directo pues os pille relajados en el coche, en casa haciendo deporte, en el gimnasio, con auriculares o bien pues en formato podcast, pues tiempo después y quizás hasta en velocidad rápida. Bueno, en cualquier caso, lo suficiente como para que os llevéis un buen rato y sobre todo más conocimiento económico, que sí que siempre nos aporta nuestro querido Félix López, al que enseguida voy a saludar y sobre el que muchos temas le voy a preguntar, sobre los temas especialmente de política económica, ¿no? Relativos pues a cómo entender el mundo de las pensiones, cómo entender el mundo de la financiación autonómica. Lo digo porque yo sé que la mayoría lo entiende, ¿no? Pero los políticos se encargan de hacernos difícil comprender la verdadera trascendencia de los anuncios que ellos hacen, como si esto fuese, pues eso, el pan y circo, ¿no? Entonces, detrás del pan y circo, pues siempre hay una explicación racional sobre el propio componente, cómo funcionan, y no tanto si hay sostenibilidad, no hay sostenibilidad, si es justo o es injusto, sino simplemente cómo funcionan y la idiosincrasia de un país como España. Ojo, que yo creo que las particularidades de nuestra población, de nuestra sociedad, de nuestros ciudadanos, de nuestras comunidades, de la historia reciente, bueno, pues hacen que tengamos una economía que no puede ser extrapolable a otros países europeos, creo. Bueno, de esto le preguntaré a Félix López enseguida. Por cierto, unos políticos que, como siempre, bueno, pues les hacemos un pequeño hueco, no a ellos, sino a los analistas, y a Fede Quevedo le preguntaremos luego en un rato que nos cuente pues 2 cosas. Hoy ha arrancado ese debate sobre la tramitación de una ley de amnistía. Ha sido el pago que ha efectuado el Partido Socialista para obtener votos para la investidura a propósito de las peticiones que hacía Junts per Catalunya, un partido independentista, y luego lo que está pasando, pues iba a decir el gobierno de coalición, no, en parte de la coalición que forma ese gobierno, que es Podemos dentro de Sumar, que están pues muy a la gresca, y es que parece pues un poco la historia se repite de las luchas internas dentro de lo que es el espectro de la izquierda ideológica. En fin, le preguntaremos a Federico sobre eso. Pero bueno, antes, como digo, vamos a hablar de economía. Saludamos a Félix López, Víctor Nieva, nos va a poner buena música, vamos allá. No se puede cambiar el país. Bueno, por mucho que se empeñen en cambiarlo, el país es el que es. Y la idiosincrasia es la que es. La población, la cobertura, las autonomías, la industrialización de una zona, la desindustrialización de otra, vamos, o la inexistencia de industria en otra. Que eso, la verdad es que todos los gobiernos han sido responsables desde por lo menos los que yo conozco, que son los gobiernos democráticos, han sido responsables de que haya zonas de nuestro país que estén absolutamente abandonadas de la mano de Dios. Pero bueno. Félix López, buenas tardes, que me enciendo ya nada más empezar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estoy bien. No tan encendido como tú, ¿no? Pero igual cojo carrerilla. Me enciendo, Félix, yo con mis propios arranques estos de programa, es que lo pienso y si bien, como decía,
pues tenemos una idiosincrasia particular que tampoco tiene, cuando digo mucho misterio, es que es la que es y sobre estos bueyes hay que arar, no sé si se puede cambiar, pero luego me pongo a pensar en lo de la financiación autonómica, en lo de las comunidades, en las que aportan, en las que no aportan, en fin, y ya no se trata aquí de hacer dumping fiscal, no, se trata de que históricamente España pues tiene unas desigualdades, el norte es industrial por algunas razones y el sur está condenado y abandonado. En fin, Félix, ¿por dónde empezamos? Que son muchas cosas. Bueno, por donde quieras, ¿no? De la financiación ya también hemos hablado y de las pensiones, mucho, sí. ¿No? Quiero decir, lo que comentas tú de las desigualdades regionales españolas, bueno, ese es un hecho pues secular, ¿no? Y en muchos países es así, es muy difícil que zonas, salvo que haya un descubrimiento de petróleo o cosas así, que zonas que han sido pobres, pues de algún momento se vuelvan más ricas, ¿no? Y en España, pues existe esa desigualdad entre el norte y el sur, ¿no? No tan acusada como, por ejemplo, tiene en Italia, ¿no? Que la cosa allí es dramática. Pero sí, ¿no? Sí es cierto que bueno, las desigualdades no parece que hayan subido en los últimos años. Es decir, a todos nos ha ido igual de mal. Y bueno, esa es una buena cosa, ¿no? Siempre está el tema ese tan dramático, pues que es de la inmigración de la gente, pues de las regiones a otras, ¿no? Sí, que no encuentran oportunidades y que se van. Fíjate, por ejemplo, ¿no? En la Universidad de Madrid, casi la mitad de los estudiantes que están estudiando un máster son de fuera de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, esa gente, pues muchas veces volverá a su lugar de origen, pero muchas personas, pues se quedarán en Madrid, ¿no? O en otros sitios así, pero y eso es un indicativo un poco de la tendencia general, ¿no? Bueno, pues es cierto que en este panorama, pues la gente que tiene dinero, pues como los más en Madrid y en el País Vasco y en Cataluña, en Navarra, etcétera, pues pagan más impuestos. Y como básicamente pagan más impuestos porque tienen a más gente currando y a más empresas, quiero decir, o sea, no es que... que la gente tiene más ingresos, ¿no? Es pues decir, claro. El ingreso medio de un madrileño pues es sustancialmente más alto. No porque sea más listo. No. Simplemente pues porque está aquí, ¿no? Básicamente. Y entonces, si viene uno de Cádiz y encuentra un trabajo similar al que tiene allí, aquí en Madrid, pues aquí va a ganar más dinero, ¿no? Exactamente. Siempre se ha dicho en España que esto que hemos hablado de la movilidad regional, de que la gente se va de un sitio a otro, que no es tan fuerte como debiera. Es decir, no se entiende que, por ejemplo, hablando de Cádiz, pues tengan el paro que tienen y no se vaya más gente de allí a otras zonas pues, del norte de España, ¿no? Eso siempre ha sido un tema que no ha quedado bien claro. Es decir, porque hay una cierta, digamos, remora a moverse, ¿no? Vale, pues te voy a decir por qué. Bueno, iba a decir, esto es, como dicen, comentario de barra de bar, análisis de barra de bar. Porque y no me estoy hablando de la paguita, ¿no?, que dicen muchos. Uno, pues quizás esas economías sumergidas que te permiten tener un sustento de 600 euros, imagínate, pues en Cádiz te da para vivir, ¿vale? Pero si tú vas a un trabajo de escasa cualificación, a una de las zonas industrializadas, no te da para vivir. No me convence el argumento. O sea, tal como lo cuenta, así, ¿no? Si ganas más dinero en un sitio que en otro, en términos reales, pues te quedas donde estás. Claro. Pero el problema es que no es así, ¿no? Es decir, los 600 euros de Cádiz yo no los veo por ningún lado, ¿no? Para la mayor parte de la gente que está en el paro, que son muchos. Y también allí tienen su coste, ¿no?, de la vida. Y sin embargo, pues en otros sitios en el norte de España, pues, oye, se puede ganar bastante más dinero, ¿no? Entonces, nunca se ha entendido muy bien, digamos, que la gente, mucha gente dice, bueno, pues en España mucha gente tiene casa propia,
y entonces no pueden irse a otro lado porque no la pueden vender, etcétera. Que eso, digamos, de alguna manera limita la movilidad, ¿no? Siempre se ha puesto como un argumento. Yo no sé hasta qué punto eso tiene mucha relevancia. Yo creo que alguna, ¿no? Tendríamos que tener un sistema mejor en España de comprar y vender viviendas, que tiene unos costes de transacción altísimos, ¿no? Todo el mundo quiere meter mano a la vivienda, ¿no? En España. Entonces, pues eso hace que la gente no pueda vender fácilmente la vivienda y comprar otras sin mayores problemas, pues yo qué sé, en Bilbao, ¿no? Y moverse de sitio, ¿no? Bueno, es un poco así. Luego, ¿qué quiere decir? Que estas regiones, de todas formas, pues a la hora de recibir dinero por encima de lo que pagan en impuestos, pues reciben bastante, ¿no? En España, esto se llama siempre el término ese de las balanzas fiscales, ¿no? Que cuánto paga más una comunidad que otra, ¿no? Y entonces, pues si se mide de acuerdo pues con el procedimiento correcto de medirlo, es muy fácil, ¿no? Es decir, en España se han hecho cálculos de las balanzas fiscales, ¿no? Gente ha metido horas ahí sumando y restando, ¿no? Es un ejercicio un tanto inútil, ¿no? Porque se puede hacer en un cuarto de hora, incluso en 5 minutos, con una servilleta. Paga una región con otra, sabiendo que pagamos de acuerdo con la renta y que recibimos de acuerdo con la población, más o menos, pues ahí está el tema, ¿no? Se hace el cálculo fácil. Y entonces Madrid pues paga más del 12% de su renta en transferencias a los demás, Cataluña como un 5%, cada vez menos porque se van empobreciendo, ¿no? Pues el País Vasco ya sabemos que nada, o al contrario, debería pagar más que todo lo que deben pagar, y son beneficiarias pues de las regiones pobres, ¿no? Pues Extremadura, Andalucía, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, eso es muy sencillo, ¿no? Ahora se habla en todo este lío catalán, ¿no? Que bueno, que si ellos se quedan con su pasta, pues ¿qué va a pasar con el resto, no? Sí. Pues muy sencillo, pues si eso ocurriría, no pues tendríamos menos, ¿no? Es como si se vuelven a tener un tema de cupo catalán parecido al vasco, en que los catalanes no pagan lo que deben, que es lo que ocurre con el País Vasco, pues entonces estaríamos peor. Si pagan lo que deben, es decir, ese 5% de que es lo que pagan ahora, pues entonces no pasaría gran cosa, ¿no? Salvo, pues bueno, todo el lío regional que tenemos en España, ¿no? Tan absolutamente improductivo. Y eso es así. Por otra parte está, digamos, esto es la balanza fiscal, pero por otra parte está la balanza, digamos, de Hacienda, ¿no? De cuánto reciben exactamente sobre lo que les conviene. Y ahí se pegan por unas cantidades que son importantes. No son estos 5% ni 15%, pero sí puede ser un 1%, etcétera. Claro, hay algunos temas, ¿no? Aquí en Madrid, por ejemplo, si recibimos el dinero de acuerdo con la población que tenemos, pues recibiríamos lo mismo que los extremeños, ¿no? Y a cambio de eso, pues aquí tenemos algo más barato, está todo concentradito, podemos dar la sanidad, es lo que se dice, ¿no? Sanidad y educación de una manera más barata que en Extremadura, que hay que llevarlo por los pueblos. Bueno, eso yo lo he hecho los cálculos y no es así, pero bueno, se dice. Pero por otra parte, en Madrid, ¿no? En la Comunidad de Madrid o en Cataluña, los catalanes, pues tienen que pagar más sueldos a los maestros y a los médicos. Así que con el mismo dinero pueden dar servicios reales inferiores. Ese es un tema que no se contempla demasiado, ¿no? Es decir, pues oye, un médico en Badajoz, pues con el mismo salario que un madrileño, pues vive mucho mejor, lo mismo que comentabas tú antes, ¿no? Entonces el tema del coste regional del gasto público no está muy bien contemplado en España. Madre mía. ¿No? Así que, tal como está ahora el gasto en España, yo creo que las regiones que reciben, pobres que reciben dinero, no deben quejarse mucho o nada. ¿No? Está la cosa, pues no, ya, o sea, no, pero sí, pero un momentito. Chimo Ortega, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo Castillo. Buenas tardes, Félix. No sé en qué parte de la exposición de Félix te has quedado. Pero sí, y yo estoy bueno, ¿en qué parte te has quedado? No, me acabo de quedar.
O sea, acabo de llegar, perdonadme, pero vengo de un evento que nunca acaban a la hora que tienen que acabar y entonces vengo siempre corriendo. Oye, ¿por qué no hay fábricas de automóviles en Extremadura o en Andalucía y las que había en Andalucía se cerraron? La Santana Motor. Bueno, es que la Santana Motor era un problema tremendo por la... Y la Nissan de Barcelona no. Por el absentismo laboral que tenía. ¿Cómo que absentismo? Por favor. O sea, ¿cómo estáis, Félix, y tú hoy, No, es verdad. La planta de Santana de Linares tenía un grave problema que era el absentismo laboral. Y, por ejemplo, cuando había época de vendimia de aceituna, pues lo había que parar. O sea, cuando había recogida de aceituna se paraba la planta porque no había trabajadores. Todos casualmente se ponían malos en esos días. Mía. Entonces, no, aquello era un poco de guirigay. Nunca tuvo visos de ser una gran planta porque nunca tuvo visos de funcionar. La de Nissan de Barcelona se ha parado por otras razones. No, si he dicho Nissan de Barcelona como cualquier otra, quiero decirte que... Pero ¿por qué nunca ha habido industria? Ahora parece que puede haber un polo industrial en Extremadura con todo lo de las baterías, ¿no? Las baterías y el litio y las minas de Cáceres, que no se sabe al final si va a haber minas o no. Litio hay, lo que no se sabe si va a haber minas, pero sí, puede ser que se haga un polo industrial allí. Pero nunca se ha hecho, yo creo que principalmente porque si te fijas, todas las fábricas de automóviles están situadas un poco dando la vuelta a la puertos de mar. Puertos de mar menos Madrid y Zaragoza, que están en la que antes era, porque luego se hizo la A7, pero en los años 50 a 70, cuando se hicieron las fábricas, de los finales de los 50 a los 80, la principal línea de comunicación era Madrid-Barcelona, y ahí sí existen fábricas tanto en Madrid como en Zaragoza, porque esa ruta sí estaba ya hecha, pero el resto están todas en torno al Mediterráneo, en torno a los puertos de mar. Incluso Linares estaba mal situada para eso. Pobre Linares estaba mal para todo, pero Vitoria, Vigo, todas están en torno al mar. Incluso Sevilla, la de cajas de cambio, tiene acceso, pero el resto no. Linares no lo tenía y el resto es el corredor que hay entre Madrid y Barcelona, que sí existía, por supuesto, desde hace muchos años. Pero por comunicaciones, yo creo, más que por otra cosa, pero tampoco sé decirte la razón exacta, ¿eh? Feliz. Bueno, en el sur estaba Algeciras y está, ¿no? En el cual siempre se pretende. Pues el lugar como puerto es inmejorable. Hombre. Y fíjate, al otro lado justo está Tánger, ¿no? En Marruecos, que allí están haciendo grandes inversiones en el automóvil. Bueno, es la gran amenaza para la industria española, Tánger. Ya te lo digo. Pues fíjate, ¿no? Es decir, y sin embargo al otro lado del estrecho pues no ha habido nada, por las razones que hayan sido, ¿no? Es decir, que es cierto que algunas, pues oye, Acerinox y algunas otras empresas allí en el polígono industrial de Algeciras, pues han despuntado, ¿no? Pero no no ha avanzado eso nada en 30 años, ¿no? Digamos, a nivel de lo que podía haber sido desarrollar allí un lugar económico, pues fíjate el emplazamiento geográfico que tiene Algeciras, ¿no? Y bueno... Sí, salida a 2 mares, a 3, si te pones, ¿no? Sí, no, que es el eje estratégico, además, o sea... La entrada de todo el tráfico que va al Mediterráneo, todo el tráfico que... Hombre, porque nos trincaron Gibraltar, que esa sí que era la oportunidad de hacer, vamos, el... Bueno, pues está al lado, ¿no? Quiero decir que en realidad el puerto bueno es el de Algeciras. Gibraltar es un piedro, ¿no? Ya, pero algo se podría haber aprovechado. Sí, ¿no? Podríamos haber tenido el contrabando de tabaco nosotros, pero... ¿Cómo estoy hoy? Le veo optimista, Félix. Sí. Os veo que estáis en un tono muy conciliador. No, en cualquier caso, fijaos, estábamos hablando de regiones ricas, regiones pobres, ¿no? Félix decía que las regiones pobres no deben quejarse, ¿no? Con respecto a lo que es la financiación, ¿no? Pero claro, si es que el problema radica en el origen, ¿no? de la región pobre y de cómo no se le deja salir de esa pobreza. Es decir, o sea, ¿cuáles son las claves para que una región salga de esa pobreza? Yo quería preguntaros, porque además seguro que la conocéis bien, Andalucía pues es una de esas comunidades que
se le incluye, ¿no?, junto con Extremadura, Castilla-La Mancha, ¿no?, dentro de lo que es las regiones pobres, ¿no? Vamos, en su conjunto, ¿no? Para mí tiene una riqueza extraordinaria, ¿no? Pero dentro de Andalucía hay una especie de hub, ¿no?, que es Málaga. Málaga, pues se ha despuntado. Al final Sevilla es capital administrativa, ¿no? Pero de repente Málaga parece que en la carrera del desarrollo pues se ha erigido como un centro, ¿no?, de atracción de industria, de tecnología, y parece que destaca. No tengo ni siquiera los datos por provincia, ¿no? Pero lo ha conseguido. Es cierto que también Málaga tiene un turismo muy, muy interesante, y entiendo que todo al final redunda en las arcas públicas, y eso hace al mismo tiempo pues que se pueda invertir y se pueda atraer, ¿no? Pero, ¿conocéis Málaga? Málaga es un ejemplo paradigmático de que se puede mejorar y se puede ir más allá, o yo es que hoy tengo el día un tanto extraño. A ver. Sí, sin duda, ¿no? Es decir, es cierto que el ambiente en Málaga, digamos, a nivel de desarrollo moderno, ha cambiado, ¿no? Es decir, es algo que despunta en toda Andalucía, incluso en muy buena parte de España. Es decir, están allí pues creando un cierto entorno bastante adecuado para las nuevas tecnologías, ¿no? Es cierto que todavía es más una promesa que una realidad total, pero la realidad actual es lo suficiente para pensar que a nada que siga mejorando, pues aquello puede dar de sí, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Pues que allí la gente le gusta estar, ¿no? Esa es una ventaja grande pues para toda la gente que se dedica a este tipo de vida, ¿no? Entonces, si logran dar un entorno en el cual pues no se les cruje a impuestos, etcétera, pues aquello puede desarrollarse bien. ¿Qué problema tienen? No tanto por el sector, sino pues por el gran rival de toda la industria, que es el turismo. Sí, el turismo es muy bien para España, pero por otra parte es el gran problema de España. Siempre hemos tenido los ingresos del turismo, una moneda sobrevalorada con ello, con la peseta cuando lo era. Es decir, el turismo, pues no digamos el problema de la mano de obra, digamos, temporal, ¿no? O digamos, estacional. Es cierto que la gente que se dedica a las nuevas tecnologías pues no se dedica a poner platos en los restaurantes o a coger aceitunas, ¿no?, como hacían los de Santana. Así que por ese aspecto pues parece ser que la gente puede mantener la mano de obra verano e invierno bien. Málaga es un poco ya la imagen de lo que debe ser Andalucía en el futuro. Un poco Sevilla también, ¿no? Porque hay alrededor de todo la zona industrial, la aeronáutica, etcétera, pues también parece que podría tener eso sé que yo creo que entre Algeciras, Sevilla y Málaga se podría crear un entorno industrial bastante adecuado, ¿no? Pero va a necesitar de mucha imaginación por parte de los empresarios de la zona y de un poco las autoridades económicas, ¿no? Así que está mejor ahora Andalucía que hace unos años. No me digas más. Si yo en Extremadura pondría, vamos, un paraíso fiscal, ¿sabes? Para que todo Portugal y todas las zonas de Castilla y León y de Andalucía se fuesen para allá, hombre, y de Castilla-La Mancha. Para que a todos los que les van a poner el impuesto de la riqueza, pues en vez de irse a Lisboa, se vayan allí a Mérida, ¿no? Exactamente. A una ciudad con mucha... Exactamente. Bueno, en fin. Simo, venga, tu comentario sobre Málaga. A mí Málaga me parece el ejemplo a seguir en Andalucía. O sea, desde tecnológicamente ese pueblo que tiene de tecnología, de formación, está invirtiendo un montón, está convirtiéndose en referencia de las empresas tecnológicas en cuanto a la captación de talento de los jóvenes. Yo creo que lo está haciendo muy bien, muy bien. Para empezar, la ciudad ha cambiado. Se está haciendo uno de los polos, Valencia, la zona de la Comunidad Valenciana también, pero en Andalucía, Málaga, uno de los polos de captación de talento. Ahora, cuidado con lo del teletrabajo, que hay muchas empresas, muchos trabajadores que lo que buscan es calidad de vida donde quieren trabajar. Y Málaga se está convirtiendo en un ejemplo de empresas que montan sedes para reuniones, como yo digo,
y su gente teletrabaja en Málaga y en toda la zona en toda la costa, y un día cada 15 días se reúnen en una oficina en Málaga. Hombre. Entonces, y ahora cuando acabe el programa, a tomarse un exacto. Espirituoso en la calle Lario. Hombre, sí, así yo también. Claro, pero es verdad que está siendo un ejemplo para eso, y que es la ciudad elegida por muchas empresas, no solo españolas, para montar oficinas que capten talento en ese teletrabajo. Y se está dando mucho últimamente, y ese polo tecnológico que ha montado Málaga está apoyando mucho este tipo de proyectos, con lo cual, pues, para mí es un ejemplo, sin duda. Bueno, eso significa que los políticos o han sido un poquito más avezados o no han intentado arreglarlo metiendo la mano, porque si no, no estaríamos hablando de eso. De políticos... Yo creo que las dos cosas, pero sobre todo han sido avezados acompañándolo, ¿vale? Sí. Acompañándolo, pero lo que no han hecho ha sido meter mano. Han dejado que las cosas pasen. Sí, la única política que tiene solución en nuestro país es la política municipal, porque si se trata de la política nacional, apague y vámonos. De esto, permitidme que hable enseguida con Fede Quevedo, que nos está esperando, que quiero que nos actualice un poquito sobre el panorama patrio en política, que, en fin, que cada día es un espectáculo. Venga. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Lo que pasa es que hoy Fede tiene los debates de Transforma España. Sí. Y son reflexiones, pues, de peso y de poso, mucho más allá de los que están transformando realmente España, que son los políticos, y no nos están preguntando. Bueno, sí, nos preguntan cada 4 años, pero con esa pregunta nos tenemos que conformar. De hecho, hoy vamos a hablar de democracia, ¿eh? Exactamente. Fede, dime. El panorama patrio de transformación avanza con pero no sé si por el camino correcto. No sé si por el camino correcto. Hoy ha empezado un panorama de transformación que ya está muy asumido en el debate público y social, que es el de la ley de amnistía. Hace 3 meses se hablaba de que esto rompería la democracia. Hoy parece que se ha normalizado. Yo no sé si es que los ciudadanos nos cansamos, nos aburrimos, no entendemos, o que los políticos, yo antes decía que no saben mucho, ahora pienso que saben demasiado y que nos han normalizado un debate que hace 3 meses era muy grave. A ver, esto forma parte de la estrategia y del marketing, entre comillas, de comunicación que ha hecho el Partido Socialista, que ha hecho el gobierno con este asunto, evidentemente. Ha sido intentar normalizarlo, que ya sea como algo como inevitable, ¿no? Que no tenemos que de hecho, poco es así, de hecho, no tenemos más remedio aparentemente que asumir, ¿no? Dicho lo cual, yo tengo serias dudas de que haya impregnado en la sociedad con esa tranquilidad pasmosa. Es decir, yo creo que la gente está muy enfadada, sobre todo por algo que yo creo que la gente lo ha percibido muy bien, en general la mayoría, de hecho si lo vemos en los sondeos así se refleja, y es lo que implica la amnistía, no tanto por el perdón a los procesados o los encausados por el proceso, como de lo que implica que eso es lo que a la gente sí le fastidia, de desigualdad, ¿vale? El concepto de ese concepto tan propio de un Estado de Derecho, de igualdad ante la ley, que se rompe con esta ley de amnistía de una manera brutal, eso la gente lo ha interiorizado. Entonces, yo no tengo tan claro. Lo que pasa es que, claro, tenemos que asumir que se va a tramitar, que se va a aprobar, que se va a hacer efectiva, y que todo esto va a pasar. Ahora, que luego esto pueda tener consecuencias en unas posteriores elecciones, ya veremos lo que pasa, ¿no? Fede, vamos a ver a Carles Puigdemont volviendo a España en una imagen icónica o simbólica. Claro, es el primero, porque ten en cuenta que una de las primeras cosas que hace la ley de amnistía
nada más aprobarse, en el momento en el que se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado, lo primero que hace es anular la euroorden. Por lo tanto, Puigdemont ya podrá volver a España sin ningún problema. Ya no hay orden de búsqueda y captura, ya no tiene... Entonces, sí, podrá volver a España sin ningún problema y le veremos aquí y ya no sé, ya puestos le veremos yendo a la Moncloa a saludar a Pedro Sánchez o alguna cosa de esta. Sí, eso lo vamos a ver para nuestra desgracia. ¿Y querrá ser presidente? Yo eso lo veo más complicado, además, mi impresión es que vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones catalanas. Uno de los objetivos de todo esto que tiene el Partido Socialista es que el PSC sea el partido mayoritario y que, por lo tanto, el independentismo no siga gobernando en Cataluña. Se puede dar una paradoja muy curiosa en las elecciones catalanas, y es que el PSC gane y que para gobernar necesite los votos del PP. A ver qué pasa en esa situación. Es que esto puede ocurrir, no digo que vaya a ocurrir, pero es un escenario perfectamente posible en este momento con las encuestas que hay en Cataluña en la mano. Pero si sigue gobernando el independentismo, yo dudo mucho que Carles Puigdemont esté ya en condiciones de ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Yo creo que Puigdemont lo que quiere es volver aquí por todo lo alto, que se le pida perdón, que todo el mundo le bese los pies, entre comillas, y luego pues ser, digamos, una especie de lo que en su día fue Arzayus para el PNV, ¿no? Algo así. La referencia. Oye, Fede, la verdad es que el escenario va a ser, yo creo que muy interesante y muy divertido. Y sobre todo si tenemos pues el aliño en ese tránsito que en esta ocasión le está poniendo Podemos, ¿no? Y es que hay ahora mismo una guerra abierta, ¿no? Entre la facción. Yo creo que yo no me esperaba que fuese tan rápida la guerra abierta. Pensé que iba a ser un poquito más progresiva, pero vamos, ayer oímos hablar a dos ministros de transfugismo, ¿no? De sus compañeros de listas de hace, ¿cuándo fue el 23 de julio? Hace 4 meses, ¿no? Bueno, es que no le falta razón. Quiero decir, si nos atenemos a lo que dice la ley antitransfugismo, pues efectivamente lo que ha hecho... Fede, ya. Pero tú sabes que aquí las palabras están diseñadas para herir o no. Por supuesto, claro, evidentemente hay una guerra tremenda ahí. ¿Por qué? Porque lo que se está jugando no son los 5 escaños o los dineros o tal, lo que se está jugando son las elecciones de junio en las europeas. Podemos quiere ir con todo su arsenal a esas elecciones. Son unas elecciones de circunscripción única y es un escenario en el que Podemos podría, digamos, resucitar, aunque sea un poquito, sacando 1 o 2 escaños. No os quepa duda, la cabeza de lista para esas elecciones va a ser Irene Montero, y el objetivo es que Irene Montero tenga escaño en el Europarlamento. Europa. Claro, ese es el tema. Esa es la cuestión. Y si se quedan metidos ahí en el núcleo de Sumar, no van a ir a las europeas. Claro. Oye, Fede, en cualquier caso, una última cuestión, porque claro, tú decías al final que los sondeos que se hacen hoy, ¿no? Estamos hablando de 12 de diciembre, total, la próxima cita electoral, pues efectivamente es el próximo año en País Vasco, en Europa. En Europa es un poco quizás esa traslación nacional, porque el voto en País Vasco pues tampoco tiene mucha equivalencia, pero quiero decir, el 28 de mayo hubo un correctivo a las políticas y eso que no había amnistía, y el 23 de julio se ha derivado en un gobierno de coalición. Que haya un correctivo todavía mayor en las europeas, no sé si va a cambiar mucho el panorama. No cambia. Lo que pasa es que es verdad que las europeas son las típicas elecciones en las que el electorado avisa. Las utiliza, digamos, para... Pero ya avisó el 28 de mayo, perdón. Sí, pero luego el PP hizo lo que hizo y cometió el error que cometió, pactando todos los gobiernos autonómicos con Vox, y eso movilizó el electorado a la izquierda. Hoy ha sido uno de los... Fíjate, es absurdo esto, ¿no? Pero ha sido uno de los ejes del debate esta tarde. Están con la ley de amnistía y nos hemos dedicado a hablar de lo que dejó de decir Santiago Abascal. ¿Por qué? Porque Vox juega a esto. Y Vox, como bien están señalando hoy muchos analistas, Vox le está dando oxígeno a Pedro Sánchez. A Vox le interesa este escenario.
Y a Pedro Sánchez también le interesa este escenario, ¿vale? Y hoy el debate de la amnistía se ha centrado en Vox y en las palabras de Santiago Abascal. Esto es muy duro y es muy fuerte, pero es que está siendo así. Y el PP cometió el error enorme de pactar con Vox esos gobiernos autonómicos, y el electorado de la izquierda se moviliza en cuanto Vox sale y ladra. Que luego no hacen nada, no, porque entre otras cosas, como no trabajan, pues no hacen nada. O sea, pero perro ladrador, ¿no? Dice el refrán, poco mordedor. No muerden, pero ladran. Y cuando ladran, el electorado de la izquierda se moviliza, y por eso pasó lo que pasó el 23 de julio. Pensé que ibas a decir perro Sánchez, que perro ya Sánchez. lo ha naturalizado hasta el propio... Ah, no, él mismo habla de sí como perro Sánchez, ¿no? En fin. No, asistimos a una política de golpe de tuit, yo creo que muy interesante para las generaciones futuras que quieran investigar desde el punto de vista de la academia que vivió España estos tiempos. Fede Quevedo, te escucharemos dentro de 20 minutos en el balance. Siempre es un gusto hablar contigo. Un abrazo, Edu. Fuerte abrazo. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Bueno, menos mal que... Félix, Chimo, es que me lío a hablar con Fede y nos pasamos toda la tarde, ¿eh? Chimo. Es que el debate está para pasarse toda la tarde, pero ¿no os da la sensación de que es un debate un poco inútil? Porque yo creo que, por lo que comentaba Fede, yo no he tenido hoy oportunidad de seguirlo, pero por lo que comentaba Fede, el debate no se mueve donde estaba. Es decir, cada uno a lo suyo y aquí se va a aprobar porque sí y ya está. Quiero decir, una cosa que puede cambiar la convivencia, una ley que puede cambiar la convivencia y las reglas del juego. Entonces, yo no lo veo, no entiendo a nuestros políticos. O sea, es que es algo que ya sabes que no me gusta y que además me supera, no los entiendo. O sea, no los entiendo porque nadie trata de acercar una postura o de mover una postura, no. Son bloques ficticios, bloques en los que cabe el independentismo, la derecha y la izquierda todo junto, en el que cabe, pues, en función de las contraprestaciones. Yo creo que nos movemos en ese momento en que estas cosas van más en función de contraprestaciones que en posiciones reales. Por eso la política es difícil de entender, al menos para mí. Mira, Chimo, la semana pasada estábamos hablando, parte del programa se lo dedicamos a Charlie Munger, que fue pues mano derecha de Warren Buffett, ¿no? Fallecido pues hace unos pocos días. Un tipo muy listo y gracias a las lecturas de Javier López Bernardo y también al conocimiento profundo, siempre admirable de Félix López, pues descubrimos que este Charlie Munger era un tipo listo, un tipo listísimo, la verdad. Y debía ser buen tipo que trataba bien a la gente, ¿no? Aparte de ser súper rico, ¿no? Pero rico con trabajo y con su cabeza, ¿no? Me contó Félix que Charlie Munger tenía un almanaque, ¿no? Y en el que, pues oye, escribía, reflexionaba y compartía, ¿no? Y en ese almanaque que tenía un libro de citas, ¿no? Sobre económicas, ¿no? Que la gente seguía mucho y la verdad es que las citas económicas pues están muy bien. La que me dijo la pasada semana, que te va a encantar, es que tú invierte en empresas que pueda gestionar hasta un idiota, es decir, empresas que por sí mismas vayan bien, ¿no?
y me encantó. Por eso le quería preguntar a Félix si para el panorama patrio, seguro que Manger tendría algo que nos podría por lo menos reconciliar, no digo con los políticos porque con esos no hay reconciliación posible, pero sí ayudarnos a sobrellevar nuestra condición de pobres ciudadanos. Félix. Hombre, Charlie Manger sí podría haber comentado, no en tema un poco en lo que tiene que ver un poco el carácter personal de la gente, honestidad, ¿no? Todo este tipo de cosas. No, el enorme destrozo de capital social que se está produciendo en España este año, ¿no? Es decir, esto es un arrasamiento. Normalmente las sociedades para funcionar bien pues necesitan capital físico, capital intelectual de la gente y luego pues lo que se llama capital social, ¿no? Es decir, que básicamente gira todo alrededor de la confianza, ¿no? El proceso de destrozo de confianza de estos últimos meses es aterrador, ¿no? Y eso va a tener unos costes para la economía española ingentes. Cientos de miles de millones de euros. Para hablar en cantidades enormes, ¿no? Porque esto va a crear a la sociedad española muchos problemas. No, que teníamos más o menos avanzando, pero es que no te puedes fiar de nadie ya. Si nos han dicho los políticos que, mira, ustedes están ahí, pero nuestros seguidores tampoco tienen palabra, ¿no? Y entonces no se fíen de ellos. No, podemos hacer aquí lo que cada uno quiera. Estamos todos observando impertérritos, una cosa absolutamente excepcional. Todos sabemos en España que la amnistía es anticonstitucional, que no está contemplada la Constitución. Lo sabe todo el mundo. No hay cosa más clara. Entonces, una cosa que es blanca, nos la van a meter por negra. Delante de todos nosotros. Exacto. ¿No? Es una cosa absolutamente increíble. ¿Qué pasa a confiar entonces en todo? Es un destrozo de capital social aterrador para España. Lo vamos a pagar en dinero, enorme dinero, porque cuesta mucho generar confianza. Cuando se pierde la base de toda la industria y de todo el comportamiento, digamos, de palabra. Y entonces, pues, ¿a qué vamos a recurrir? Pues a no hacer nada, porque no te vas a fiar de nadie. Si todo el mundo cambia aquí la palabra. Lo que dije ayer hoy no sirve. Este es un tema que lo saco ahora. Y este es un tema que si Charlie Manger estuviera aquí viendo lo que está ocurriendo, pondría el grito en el cielo. Cielo santo. Todo lo que yo he escrito en mis memorias, en mis almanaques, digamos, no, pues todo al contrario. En fin, tremendo, Félix, ¿no? Me gusta lo del capital social. ¿Qué metemos dentro del capital social? ¿Qué metemos? La confianza no es la base de ese capital social, pero... Sí, la base de eso... Hay un libro de Fukuyama, ¿no? El famoso politólogo, escritor político americano, el que hablaba de el fin de la historia, ¿no? Pues se ve que no, la historia todavía continúa. Pero hizo un libro muy interesante que es Trust, confianza, ¿no? Y es el libro, hay muchos otros, ¿no? Pero es el libro que mejor explica un poco cómo el funcionamiento de una sociedad, para medianamente funcionar, necesita pues capital social. Es decir, que las instituciones funcionen, que todo el mundo sea responsable. En general, si lo miras todo bien, funciona un poco alrededor de la confianza y también un poco de la inteligencia colectiva. Es decir, que de alguna manera pues nos vayamos todos haciendo un poco más inteligentes porque estamos más formados, ¿no? Porque, digamos, ponemos más interés en resolver los problemas en base con método, digamos, un poco científico, no dejarnos llevar pues por el corazón y por las ideas, lo que podamos tener. Entonces, eso es muy difícil de hacer. Es decir, básicamente el mundo occidental pues ha ido saliendo de la edad de piedra hasta donde estamos ahora con un enorme coste. Y sin embargo vamos viendo, no solo en España, sino en todo el mundo, que hay un interés, o si no interés, sí que hay una tendencia a que este capital colectivo que hemos creado pues se vaya deteriorando. Se producen muchas rupturas, ¿no? Ahora está la sociedad de que hay que trocear. Y cada uno tiene su derecho individual para hacer lo que quiera. Y bueno, es una manera de pensar, ¿no? Es decir,
hay tres patas, ¿no? Para que una economía funcione. Capital físico y recursos naturales, capital humano, que es decir, la capacidad que tenemos todos nosotros, inteligencia y trabajo, y digamos un poco la congruencia de todo ese capital humano en el capital social. Como uno de los tres falle, pues lo tenemos muy mal. Y la idea de todo el buen político es cómo generas esos tres capital, ¿no? Que consiste muchas veces en hacer poco, pero no en liarla. Y entonces hay destrozos grandes, ¿no? Pues la gente va a la guerra, ¿no? Destrozos, ¿verdad? Digamos, hay mucha gente, pues hay países que eso ha ocurrido. La Primera Guerra Mundial, la Segunda, todos los follones que tenemos ahora. Bueno, hay destrozos más pequeños, que son muy evidentes, se ven claramente, ¿no? Y uno lo estamos viendo ahora. Estamos en una situación, pues que hoy, España es mucho más pobre que hace 6 meses. Mucho más pobre. Y eso lo vamos a sufrir. Porque los destrozos no salen gratis. Se va a notar en todo. En inversiones, etcétera. Eso es lo que te iba a decir. Quiero decir, vamos a ver. Es cierto que al final un analista internacional de fondos, ¿no? Pues lo que hace Javier, pero un tío que está sentado, yo qué sé, en Singapur, o que está sentado en París, o en Londres, está diciendo, oye, ¿qué está pasando en España? Y dicen, joder, pues mira, está pasando esto, ¿no? Un debate, ¿no? Su obligación no es creerse las versiones, sino encontrar la versión que nadie cuenta, ¿no? Que es la intermedia. Y yo entiendo que pueda decir, oye, aquí hay un gran debate porque se está produciendo esto. Y entonces, bueno, pues esos fondos dicen, oye, en España, si tienen esa capacidad de destruir el capital social o el crédito social, ¿no? Pues entonces es mejor, ¿no? Porque mañana nos cambian la normativa sobre el sector en el que nosotros no operamos y entonces perdemos dinero, ¿no? Pero no sé si todos los fondos entienden la Constitución española. El otro día intentábamos hablar de la Constitución alemana y los límites que se ha puesto a su endeudamiento y eso de la Constitución alemana lo conocen 3 en esta radio y poco más. Edu, yo no creo ya que vaya de constituciones, creo que va de normas de juego. Es decir, cuando una empresa decide invertir en un país, y yo estoy con Félix, el problema de lo de ahora no es lo que estamos viendo, que ya me parece esperpéntico, sino lo que nos queda por venir, o sea, lo que vamos a pagar por esto que estamos viendo a nivel económico y empresarial, que yo creo que va a ser mucho, sinceramente, y lo vamos a pasar mal, y luego será achacable a otro momento y otro gobernante, ya, como quieras. Eso es como cuando dices, un directivo se va a una empresa porque cada 4 años lo cambian de país y el último año monta la de San Dios, que lo vemos frecuentemente, ¿vale? Pues sí. Esto es lo mismo, está montando la de San Dios y ya vendrá otro y lo arreglará y las consecuencias no han sido cosas mías, sí, son cosas de lo que está pasando ahora, ¿vale? Entonces, el problema es que mi sector, yo te pongo por ejemplo mi sector, claro, cuando tiene que invertir en un país en que no sabe si mañana las normas que rigen su inversión o que afectan a su inversión van a ser las mismas, no inviertes. Que el mundo es global, que las grandes empresas, las multinacionales, las inversiones extranjeras son globales. Los fondos buscan cierta seguridad, las empresas buscan cierta seguridad y todas esas decisiones que se están tomando hoy afecta a lo que va a pasar en los próximos 5, 6, no digo 10 ya, porque pensar en 10 años ya parece otro mundo, pero sí, de aquí a 2030 posiblemente. Y esas decisiones las vamos a sufrir no hoy, las vamos a sufrir en 3 o 4 años. Claro, cuando estamos diciendo que, por ejemplo, mi sector, que queremos abrir 3 gigafactorías en España como si fueran churros y que además somos el país de Europa que menos coches eléctricos vende, pues y que les estamos cambiando las ayudas y el no sé qué todos los días y que no estamos dando las ayudas a la implantación del no sé qué que habíamos prometido. ¿Tú crees que eso da seguridad para que una empresa diga, no, donde tengo que desplegarme intensivamente y hacer mis inversiones 1.000 millonarias es en España? Pues no, yo no lo haría, vamos. Si fuera el señor que tiene que tomar la decisión, diría, oye, ¿hay algún país más estable alrededor?
Portugal, Francia, que es donde se están llevando las inversiones. Entonces dices, pues vale, pues ya tengo el sur de Europa cubierto. En serio, o sea, esto es un poco exagerar, pero yo lo veo así. Y el problema es que las decisiones que estamos, las incógnitas, los problemas, los debates absurdos de los que hablábamos antes, que estamos llevando ahora, no se entienden en los centros de decisión. No se entiende en la industria española, pero está aquí, y quitado algún caso muy sonado, y alguno más puede llegar a ver en breve, de que se vaya fuera, de que se ha ido fuera, pues no ha pasado más, pero fuera es más fácil, es más difícil irse que no venir. Sí, claro. Félix, última reflexión. Sí, la última es que es fácil ver desde el extranjero esta situación, ¿no? Un poco lo ha contado Chimo, ¿no? Es decir, desde el observador externo, pues lo tiene como claro, ¿no? Pero es que el problema es más gordo que ese. Porque el problema del capital social no es que no vengan los extranjeros. ¿Es el de dentro o qué? Que en realidad son pocos, ¿no? Sino lo que pasa con los 40 y tantos millones de españoles, que son los que tenemos que levantar esto, ¿no? Y es a lo que se nos hunde todo el armazón, ¿no? Entonces, esa es la situación. Por supuesto que tiene la vertiente esta externa, que todo el mundo la saca, porque parece que es la más directa, ¿verdad? Sí, ¿no? ¡Ay, huyen las empresas! Es la primera que se ve. Sí, es cierto, sí. Es cierto. Pero el gran problema no es ese. No, que lo es también. Es el problema interno, ¿no? El problema interno de muchas cosas, ¿no? En fin, es tremendo, ¿no? Lo que hemos perdido este año en España de potencial riqueza, no, pues no está en los escritos, ¿no? Pero bueno, entonces, pues eso es un poco, ¿no? Es decir, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Pocas cosas tienen que hacer los gobernantes, salvo crear un buen ambiente, ¿no? Pues mira que son pocas y es fácil, pues no parecen hacerlo. Sí. No, como se va. Oye, bueno, ya andamos, ¿no? Que nos vamos. Al final os he logrado encender, ¿eh? Fijaos que yo he empezado el programa un poco encendidito y vosotros muy sosegados os he encendido. Siempre con buen análisis y mejores lecturas, las que siempre nos comparten Félix López y Chimo Ortega. Amigos, es un gusto escucharos. Hablaremos de Santana Motors, que creo que tiene cierta actividad, ¿no? No sé si para el ejército he leído, pero bueno, ya nos lo contarás próxima vez. Venga, que nos despedimos. Gracias, Chimo, gracias, Félix, cuidaros mucho. Saludos a todos. Hasta luego. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Volverá el After Work en la sintonía de Capital Radio a las 19 horas en directo y luego pues en podcast en el momento en el que queráis. Escribidnos afterwork@capitalradio.es para decirnos cosas, lo que queráis. Venga, hasta mañana. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. En la era de la realidad virtual y teletrabajo, las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube, e Internet se convierte en la nueva red corporativa. Pero la nube no siempre es un entorno muy seguro. Zscaler, con su nuevo y radical modelo Zero Trust, asegura usuarios y cargas de trabajo tanto de aplicaciones públicas como privadas. Descubra más en zscaler.es. Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa también entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio.